y gracias por asistir a este webinar, que en este caso vamos a hablar sobre la aplicación del Real Decreto 3 de 2023, que habla, ya lo explicará bien Cristina, sobre la nueva normativa que aplica al agua de aporte, el agua de consumo. Y bueno, para ello contamos con la presencia de nuevo de Cristina Ferrer, es la responsable del Departamento de Operación y Mantenimiento en Sitra. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el agua industrial y es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia. El webinar estará organizado en unos 45 minutos, donde Cristina hará la exposición de la temática, y a través del panel de preguntas y respuestas del webinar vosotros vais a poder preguntar cualquier pregunta que tengáis acerca de la exposición que irá haciendo Cristina, y en los últimos 15 minutos haremos esas preguntas que vosotros hayáis hecho. Cristina las contestará. Yo, sin más, agradecer a Cristina todo el trabajo que ha realizado para la preparación de este webinar. Os dejo ya con ella para que bueno, ya veréis que la exposición es muy completa, y nos volvemos a ver al final del webinar en 45 minutos. Muchísimas gracias a todos. De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias, Agustín. Buenos días a todos y gracias por estar conectados con nosotros hoy para que podamos compartir los aspectos más relevantes de esta nueva etapa de control, pues de este bien tan preciado para la salud, ¿verdad?, como es el agua de consumo. Hoy concretamente nos vamos a centrar en la industria alimentaria, sobre la que el Real Decreto hace especial mención. Y bueno, veréis que con lo que he dicho, que dejando atrás 20 años ya de 140, ya no se llama de consumo humano el agua. Lo han considerado una redundancia y de ahora en adelante será simplemente agua de consumo. Ya a eso nos vamos a referir. Bueno, pues nos vamos a dar un paseo por el marco normativo vigente, las características que debe tener el agua para que pueda ser apta para el consumo, las especificaciones en la industria alimentaria, concretamente, los plazos de aplicación importante de este nuevo Real Decreto y los nuevos retos que nos quedan todavía por delante, incluyendo, si se puede, las mejores tecnologías disponibles para que todo esto se pueda hacer efectivo, ¿verdad? Y entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? Pues, ¿este agua es apta para la salud? Este agua, el agua que yo tengo, el agua que voy a consumir, el agua que voy a incorporar a mis productos en mi proceso productivo, ¿es apta para la salud? Pues bueno, la respuesta la encontramos en la nueva normativa vigente. Este Real Decreto 3 de este año, del 2023, ya vigente desde el día 12 de enero de este mismo año, y que proviene de una directiva europea aplicada en el 2020, y lo más importante, que deroga al Real Decreto conocido 140 y a otros reales decretos que iban vinculados a este. Este Real Decreto tiene una doble finalidad. Por una parte, establece el marco jurídico para proteger la salud humana, que es lo más importante. ¿De qué? Pues de los efectos adversos de cualquier contaminación del agua de consumo, pues para garantizar que sea salubre y limpia. Y por otra parte, facilita el acceso, siguiendo lo indicado por Naciones Unidas, al derecho humano al agua y también al saneamiento. Por ejemplo, por Real Decreto, en hoteles y restauración deben ofrecernos a partir de ahora agua del grifo gratuita, si queremos comer y no queremos pedir otro tipo de bebida embotellada. ¿De acuerdo? Además, este Real Decreto también establece los requisitos de calidad del agua que se utilizan en la industria alimentaria, que es lo que nos va a ocupar hoy. Y también contempla, pues, algunas posibles exenciones para los operadores de empresas alimentarias, que sobre todo se refiere a los que dispongan de su propia fuente de agua y la utilicen para fines específicos de su actividad industrial, como podría ser, pues, tener un pozo legalizado del que se potabiliza agua y se incorpora al proceso industrial, ¿de acuerdo? Hemos hablado de operador, que es un término que aparece nuevo en esta norma, y entendemos como operador al responsable de la gestión del suministro de agua de consumo. Si una industria emplea agua de pozo propio, se considerará como operador. Si una industria emplea agua que le llega por la red de distribución, el operador será la empresa de abastecimiento, la empresa suministradora de ese agua de consumo a nuestra instalación, ¿de acuerdo? Entonces incorporamos este concepto. Bien,
Y lo que queremos saber, ¿no? ¿A qué hemos venido hoy? Pues a saber qué hay de nuevo en este Real Decreto y cuáles son los cambios claves respecto al ya bien conocido 140, ¿de acuerdo? Pues tenemos como aspectos claves nuevos, tenemos pues la incorporación de nuevos parámetros, incorporamos parámetros a controlar en el agua de consumo, variación también de valores paramétricos, que ahora luego veremos. Veremos los plazos que se han determinado para los nuevos parámetros y el cumplimiento de los valores paramétricos que se han determinado para ellos. ¿Qué otra cosa nueva, muy importante, que nos vaya sonando ya? Incorpora una lista de observación, que veremos lo que es esta lista, y esta lista recoge los contaminantes de preocupación emergente y que actualizará periódicamente el Ministerio de Sanidad. No es una lista ya definida y cerrada, sino que luego veremos que es un inicio y que esto seguirá actualizando pues, a medida que vayamos avanzando en técnicas y en identificación de nuevos potenciales contaminantes, si lo llamaríamos así, o contaminantes emergentes, que son los que van saliendo cada vez. Y bueno, otro aspecto importante de este nuevo Real Decreto es que se regula el Plan Sanitario del Agua, en adelante PSA, a muchos os sonará ya del Real Decreto 487 de Legionela, porque han querido unificar terminologías. ¿Qué es la metodología? ¿Qué es el PSA? Pues es la metodología con un planteamiento integral y lo importante, de evaluación y gestión del riesgo, que ya se incorpora en este nuevo Real Decreto y que no contemplaba para nada el antiguo 140. Y abarca esta evaluación y gestión del riesgo, tiene que estar presente en todas las etapas del abastecimiento. ¿Qué cabe destacar? Pues que ya he nombrado al 487, al Real Decreto de Legionela, cabe destacar que este Real Decreto, a través de sus disposiciones finales, modifica pues esta normativa que es del ámbito de sanidad ambiental, pero que está completamente relacionada con el agua de consumo. Entonces, modifica, entre otros, al Real Decreto 487. El Real Decreto 487 por el que se establecen los requisitos sanitarios, para quien no le suene, para la prevención y control de legionelosis, pues viene también regulado en este Real Decreto 3 y viene relacionado. Pues, por ejemplo, en lo relativo a control de legionela en edificios prioritarios, que luego veremos que el 3, en la norma del Real Decreto 3, nos define cuáles son los edificios prioritarios, pero al final van a ser hospitales, geriátricos, o sea, ya, con su nombre ya podemos entender, para la salud humana, o sea, prioritarios para preservación de la salud. En estos edificios prioritarios, estos se regirán por el Real Decreto 3, ¿de acuerdo? Por este Real Decreto. Los no prioritarios, que serán todos los demás, por ejemplo, un edificio municipal o muchísimos edificios públicos, pero que no sean prioritarios, se regirán por el 487. Las instalaciones de riesgo, sobre todo en una industria de cualquier sector, y por supuesto las alimentarias, se regirán por el 487. No les aplica este Real Decreto 3, que únicamente aplicará a los edificios prioritarios, ¿de acuerdo? Pero luego veremos cómo esto se enlaza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo lo enlazamos? Y aquí ya nos dice algo. Si en un edificio prioritario al que le aplica el Real Decreto 3 sale un positivo de legionela en sus autocontroles, que veremos que tiene que analizar legionela, las acciones correctoras pasarán a regirse por el 487 de legionela, que aquí no vienen definidos en este 487. ¿De acuerdo? Aquí, en mi opinión, sinceramente, todavía hay ángulos muertos en esta vinculación, pero en la medida en que lo vayamos aplicando, pues nos irán surgiendo dudas que espero que desde la autoridad sanitaria nos podrán ir resolviendo. Estoy segura de ello. ¿De acuerdo? Entonces, viendo estos aspectos claves, ¿qué podemos considerar como agua de consumo? Bueno, pues aquí tenemos que tener claras estas definiciones, porque el agua que será apta para el consumo, o sea, que nosotros vamos a poder emplear para fines industriales, para incorporarla a nuestros productos en la industria, etcétera, se define
apta cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Hasta aquí lógico, ¿verdad? Es algo de cajón. Bien. Entonces, ¿cómo concreto cuando ocurre esto? Pues se concreta en este Real Decreto. Pues concretamente tiene que cumplir con los valores paramétricos especificados en las partes A y B del anexo 1. Luego veremos que la parte A son los controles microbiológicos, la parte B de este anexo son los controles químicos, por ejemplo. Y tiene que cumplir con los valores paramétricos, o sea, con los valores límite, lo que antes serían los límites que teníamos en el 140. No deben superar, además, los valores de aptitud, otro concepto. Valor paramétrico, valor de aptitud, que ahora veremos la diferencia que hay entre ellos, que se indican en las notas de la tabla 3, os lo pongo aquí para que lo tengáis definido, de la parte C de este anexo 1, que es la que define todos los parámetros. Pues bueno, en la parte C del anexo 1 es donde nos vienen definidos pues, los parámetros indicadores de calidad, con sus valores paramétricos. Valores paramétricos es el valor que no podemos superar cuando hacemos una analítica de ese parámetro. Y ese valor no lo podemos superar. Ahora bien, hay unas notas donde aclaratorias a esos valores, que son un número, esos valores paramétricos, y donde vienen pues, unas concreciones o especificaciones de los valores de aptitud. Los valores de aptitud significan que, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo que será más sencillo. El primer parámetro indicador de calidad que tenemos que cumplir en nuestra agua de consumo es uno microbiológico, es Escherichia coli. Bueno, pues E. coli tiene como valor paramétrico 0 unidades formadoras de colonia por mililitro. Y tienen que ser 0, valor paramétrico. Eso es lo que tenemos que conseguir. Obviamente es un indicador de contaminación fecal y no debe aparecer en nuestra agua de consumo, no debe aparecer. ¿Qué ocurre si hacemos una analítica de autocontrol y el valor que nos da, el resultado que nos da el análisis, para hablar en estos términos, el resultado es 30 unidades formadoras de colonia por mililitro? ¿No puedo usar ese día el agua para seguir con mi producción? Pues sí, porque el superar un valor paramétrico no implica de inicio que ese agua no sea apta para el consumo humano. En este caso, si nos da 30, el valor de aptitud para E. coli es 100. Se determina en 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. Como 30 está entre 0 y 100, es el rango de amplitud que nos da, la cancha que nos da el Real Decreto para que apliquemos las medidas correctoras necesarias. En este caso, pues haríamos una desinfección, volveríamos a tomar muestra y tendríamos que obtener tendríamos que aplicar medidas correctoras hasta obtener un resultado de 0 unidades formadoras de colonia de E. coli, que es el valor paramétrico que establece el Real Decreto. Pero si no supera 100 unidades formadoras de colonia, no la vamos a considerar no apta para el consumo. Entre 0 y 100, este será el valor de aptitud y tendremos que aplicar las medidas correctoras. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Y el tercer condicionante para que un agua sea apta para el consumo es que tiene que cumplir con valores paramétricos que se consideran una excepción por la autoridad sanitaria y que vienen determinados o bien en el Real Decreto o que en su momento la autoridad sanitaria considerará que sean excepcionados del valor paramétrico que viene de manera global aquí definido. ¿De acuerdo? Eso se deja a criterio del técnico sanitario competente. Bien, ¿y cuándo consideramos que un agua no es apta para el consumo? Pues cuando no cumpla, obviamente, con los requisitos de este párrafo anterior, o bien cuando se detecten o superen los valores de referencia. Otro concepto que entra, valor de referencia, que es cuando no está todavía definido, simplemente que es una referencia de los parámetros de la lista de observación, que luego veremos bien qué es este concepto de lista de observación
que se introduce en este nuevo Real Decreto. La autoridad sanitaria valorará en estos casos, porque son valores de referencia, no están fijados, el riesgo que esto conlleva para la salud, dando las recomendaciones sanitarias oportunas, pues bueno, pues a la población, al municipio, al operador, pues a quien corresponda, ¿verdad? Entonces, ya sabemos si un agua de consumo, cuándo es apta o no es apta para el consumo, y ahora vamos a ver qué características. Ya es apta, tenemos agua apta para el consumo. ¿Qué características debe tener este agua? Pues bueno, se incorporan nuevos parámetros y se varían valores paramétricos. Y nuevos valores paramétricos para parámetros ya existentes en el 140. Son las dos modificaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Y en resumen, se presentan estos bloques o diferentes tipos de parámetros que tenemos que controlar, que son los parámetros microbiológicos, los parámetros químicos, estos ya venían definidos. Tenemos en la parte C del anexo 1, esto sería anexo 1, los parámetros indicadores de calidad, pues nos vienen aquí una tabla definida que ya donde confluyen microbiológicos y químicos, las características organolépticas, olor, color y sabor, que se incorporan en los análisis de rutina para los operadores y bueno, luego veremos. Sustancias radiactivas, aquí hay bastantes novedades porque se controlarán las radiaciones alfa y beta, introducen el radón, tritio y los radionucleidos, bueno, que en cada caso se especifica bien qué es lo que tenemos que aplicar según pues, la fase o bien la responsabilidad que tengamos sobre esa fase del agua de consumo, ¿verdad? Que tengamos. Y la caracterización de las aguas. Se introduce este concepto y se define caracterización de agua, se refiere a estos 4 parámetros simplemente que definen un agua, que son las sales que vienen disueltas. El calcio, el potasio, el magnesio y la dureza expresada con miligramos litro de carbonato cálcico. Serán estos 4 parámetros a los que se refiere el bloque de caracterización de las aguas. ¿De acuerdo? Visto esto, de manera global, vamos a ver cuáles son los nuevos, porque muchos de ellos ya aparte de esta clasificación en estos bloques, en estas partes, para que podamos ir haciendo un seguimiento de lo que nos aplica, pues vamos a centrarnos en los nuevos parámetros. Parámetros individuales, ¿cuáles tenemos? Pues se introduce este nuevo Real Decreto, Legionela sin precisar la especie. Y tenemos como valor de aptitud, que habíamos visto antes, 100 unidades formadoras de colonia por litro. En colifagos somáticos, un nuevo concepto son los virus, claro, después de estos tiempos de pandemia que os vamos a contar a todos, han incorporado un indicador de presencia de virus y en este caso serán los colifagos somáticos los que se han tomado como indicadores. Tienen que aparecer 0 unidades formadoras en placa, que es la unidad en que se miden estos virus, por cada 100 mililitros. ¿De acuerdo? El bisfenol A, cloritos y cloratos, que hablaremos, el uranio y luego los parámetros de caracterización del agua, que ya os había adelantado. El calcio, el magnesio, el potasio y la dureza total para que establece 500 miligramos por litro, pero también especifica que cuando sean aguas que han sido desalinizadas, tratadas con ósmosis, desalinizadas o ablandadas, pues, descalcificadores, etcétera, esto se aplica en la industria, tiene que haber un valor mínimo de dureza que lo marca el Real Decreto en 55 miligramos el litro. ¿De acuerdo? Esto para que lo vayamos teniendo en cuenta, porque estos tratamientos sí que los podemos aplicar dentro de nuestra industria posterior al punto de suministro que puede ser la acometida de la entrada a nuestras instalaciones. ¿De acuerdo? Y lo tendremos que tener presente. Notas sobre Legionela, pues dice que cuando supere el valor paramétrico recordad que era 0 por mililitro, que son estos 100 que tenemos aquí, cuando supere el valor paramétrico, que no el valor de aptitud, deberemos identificar si es Legionela neumófila y su serogrupo. Aquí me reservo la opinión porque sería objeto de otro webinar,
si esto pues va a ser útil o no y si en la actualidad tenemos las técnicas disponibles para poder identificar pues todos los serogrupos, que son muchísimos, y las especies de legionelas potencialmente patógenas, que también son muchísimas y no exclusivamente legionela neumófila, y el serogrupo 1, que es el que se considera de mayor patogeneidad, pero realmente, en mi opinión, es el que más se analiza porque tenemos a disposición en los laboratorios pues los test o los kits o tecnologías que pueden identificar de una manera fácil este serogrupo de esta especie concreta de legionela. Entonces, eso lo dejaríamos ahí. Y se seguirá, lo importante para nosotros ahora, que se seguirá lo dispuesto en el Real Decreto 487. Si sale un positivo de legionela, nos tendremos que regir por los procedimientos, protocolos que nos marquen, los protocolos de actuación, que tendremos definidos nuestro PSA, que tendremos definido en nuestra instalación por el Real Decreto 487. ¿De acuerdo? En cuanto a cloratos y cloritos, que también son parámetros que nos importan. Pues bien, aquí arriba tenemos, por ejemplo, 0,25 microgramos por litro, está en rojo porque realmente hay una nota aclaratoria que nos dice que se aplicará un valor paramétrico de 0,7 miligramos litro cuando se empleen los métodos de desinfección que generan clorato o clorito, en particular dióxido de cloro e hipoclorito. Bueno, el empleo de hipoclorito, que es lo más habitual en todas las instalaciones, para la desinfección de aguas de consumo. Esto será un valor paramétrico, pero en el caso de superar 0,25 como valor medio anual, los operadores deberán garantizar y adaptar sus instalaciones en el uso de las mejores técnicas disponibles para la reducción del valor por debajo del valor paramétrico, que es 0,25 de media, sin comprometer la eficacia de la desinfección. Bueno, pues si nosotros tenemos agua que llega a nuestra industria, que identificamos que ya tiene cloratos, en su caso cloritos, que son de transición, pero tiene cloratos, vamos a tener que hacer, y puede que incluso cloremos el agua adicionalmente una vez ya la hemos acumulado dentro de nuestra industria, aparte del cloro que trae del agua de red, pues vamos a tener que incorporar alguna tecnología, resinas, etcétera, que luego podemos dar alguna pincelada sobre esto, para poder eliminar los cloratos que se generen, aparte de los que puedan venir por la red, que no deberían superar el valor paramétrico, porque la responsabilidad es del operador, es del que nos suministra el agua. Puede ser que se generen cloratos dentro de nuestra instalación por la materia orgánica que podamos tener mínima en nuestro aljibe o depósito, más el cloro que nosotros estemos añadiendo para mantener los valores de cloro libre que nos marcan en todos los puntos de nuestro APPCC, probablemente en todos los puntos de control que tengamos en el interior de nuestra instalación. ¿De acuerdo? Y bueno, esto genera nuevos parámetros y aparte tendremos también nuevos valores paramétricos. Pues bueno, hay algunos valores paramétricos que se incrementan, pues en el antimonio, en el boro o en selenio. En cuanto al boro, el valor paramétrico nuevo está entre 1 y 1,5, que será el nuevo valor, pero podremos aplicar hasta 2,4, pues en algunos casos específicos en que bien las condiciones geológicas donde tenga lugar la captación de aguas subterráneas o que las aguas vengan de transición o sean costeras, que se han desalinizado, o bien el tratamiento de potabilización, sea de desalación, bueno, lo que estamos comentando, que se haya osmotizado en el agua. Bueno, pues en algunos casos concretos este valor se podrá incrementar hasta 2,4. ¿De acuerdo? Luego, en el selenio, pues se aplicará un valor paramétrico de 30 microgramos litro cuando, pues en algunos casos específicos también cuando las condiciones geológicas pues lo indiquen o no seamos capaces de bajar de ese valor en el abastecimiento. Y bueno, por supuesto, la autorización sanitaria, la autoridad sanitaria, disculpad, lo autorice.
En este caso se incrementan los valores paramétricos en base a histórico. Y en estos otros casos se disminuye porque se ve que el valor, se ha visto que el valor que teníamos establecido en el 140, pues hay que bajarlo porque era demasiado alto y podía incluso afectar a la salud. Y en cuanto al cromo baja a la mitad, el plomo también baja a la mitad y los plaguicidas prohibidos o no autorizados, pues se fija un valor paramétrico en 0,03 microgramos el litro. Porque para los plaguicidas autorizados tenemos 0,1 y para los no autorizados 0,03. Aunque luego veremos que el valor paramétrico que tenemos que cumplir es el sumatorio de todos los plaguicidas que se determinen, tanto autorizados como no autorizados. De acuerdo. Ese es otro concepto que introduce este nuevo Real Decreto, que se van a tener en cuenta parámetros sumatorios. Por ejemplo, en el caso de los ácidos aloacéticos, en este caso es tanto nuevo el sumatorio como el parámetro, que no contemplábamos antes. Estos ácidos, que ahora los veremos más concretamente, son 5 los que se determinan y son ácidos que se generan cuando hacemos desinfecciones con hipoclorito, con cloro, y que es conveniente hacer seguimiento para garantizar la calidad del agua. ¿De acuerdo? Entonces, el sumatorio de los 5 no debe superar 60. Sería el valor paramétrico. Nos pueden salir unos más elevados, otros más bajos y variables, pero es el sumatorio, el valor paramétrico que vamos a considerar para declarar o no el agua apta para consumo. Los policíclicos aromáticos, que ya venían en el 140, son los que tienen anillos bencénicos. También lo nuevo es que vamos a considerar el sumatorio de los 4 que ya se analizaban en el anterior Real Decreto. Parámetro nuevo y además nuevo el sumatorio. Los polihiperfluoroalquilados, ¿de acuerdo? Son 20. Es un listado de 20 el que se deben determinar y es el valor paramétrico, no contempla el valor individual, sino el sumatorio de estos 20. Y todos juntos no deben superar los 0,10 microgramos litro. Los plaguicidas, que ya los teníamos, pero el sumatorio de N, y tenemos N porque cada vez vamos incorporando más, y aquí tendríamos tanto los autorizados como los no autorizados y que tengamos técnicas para poder identificar, el sumatorio de todos no debe superar 0,5 microgramos litro. Después los que ya teníamos, tricloroeteno y tetracloroeteno, que el sumatorio de ambos puede ser 10 microgramos litro, y los trialometanos, cloroformo, bromoformo y los diclorobromometano y el cuarto, que los 4, la suma de los 4 no debe sumar 100 miligramos por litro. ¿De acuerdo? Había dicho que veríamos algo concreto, porque es un parámetro nuevo, de los ácidos aloacéticos y bueno, nada nuevo que ya os lo he comentado. Se generan con desinfecciones cuando el biocida o el método empleado libera cloro activo. Son estas 5 sustancias que son nuevas las que tendremos que determinar y el valor paramétrico de la suma no debe superar 60 microgramos litro. Y bueno, se introduce la coletilla de que el operario que lleve a cabo la desinfección se esforzará, no cuantificable este esfuerzo, se esforzará en obtener un valor lo más bajo posible sin comprometer en ningún momento la desinfección. Está claro que cuanto más cloro, en el caso de hipoclorito, de una hipercloración, cuanto más cloro añadamos, estaremos garantizando que llega a todos los puntos terminales, estaremos garantizando que la desinfección tiene lugar con éxito, pero cuando más cloro añadamos, más subproductos, más de estas sustancias se van a generar, porque derivan del hipoclorito que hemos añadido. Por lo tanto, vamos a tener que ver qué concentración de cloro, y esto en cada instalación será distinta en función de sus características y de varios factores. La concentración de hipoclorito o de cloro residual libre que tenemos que medir en los puntos terminales para garantizar la desinfección, pero al mismo tiempo que se generen los mínimos ácidos
aloacéticos, cuyo sumatorio no debe superar los 60 microgramos, disculpad, que se va, los 60 microgramos por litro. ¿De acuerdo? Bueno, y en el anexo 6, en el anexo 6 ya otra parte que teníamos, aparte de las que hemos visto, que donde se determinan todos los parámetros a controlar, viene una parte nueva que no son parámetros concretos, sino que se le ha denominado lista de observación. Y esto va a evolucionar paralelamente con el Real Decreto a medida pues, bueno, que vayamos conociendo, investigando, teniendo nuevas técnicas o mejorando las técnicas para poder determinar contaminantes emergentes. ¿De acuerdo? Porque según la Directiva Europea del 2020, que es en la que se basa este Real Decreto español, esta Directiva Europea ya elabora una lista de observación de sustancias y compuestos que resultan preocupantes por los posibles efectos negativos que pueden tener sobre la salud humana. Estos están los contaminantes prioritarios, que ya están identificados y son todos los que tenemos ya legislados y definidos los valores paramétricos y de aptitud. Y están también los contaminantes emergentes, que ya venimos escuchando, este nombre ya venimos escuchando de tiempo, ¿verdad? Que se están conociendo, aún los estamos conociendo y evidenciando todavía es su presencia ya en suelos, en lodos, en aguas residuales, en aguas subterráneas, superficiales, etc. ¿Verdad? Esto nos va sonando a todos. En esta lista se irán incluyendo los nuevos contaminantes biológicos, químicos o físicos que se consideren en función de la evolución. Pero tenemos un punto de partida y el punto de partida incluye estos 4 contaminantes que vemos en la tabla de la diapositiva y se ha intentado que el punto de partida sea representativo de unos indicadores iniciales de esta lista de observación. Y bueno, se han elegido unos como indicadores y los que se han incluido son los siguientes. Pues una hormona estrogénica, el estradiol, un surfactante que llevan muchos detergentes de productos de limpieza, el nonilfenol como representante e indicador de la presencia de esto en las aguas, un antibiótico y se ha elegido la citromicina, que podría haber sido cualquier otro de uso, y un antiinflamatorio. Es bien sabido, contaminante emergente, disruptores endocrinos que venimos oyendo ya de hace tiempo, el ibuprofeno, ampliamente presente en aguas residuales, identificado, etcétera, y en otras aguas, incluso en aguas subterráneas, pero se ha elegido el diclofenaco, o sea, lo que es el Voltaren de siempre, como indicador que podía haber sido cualquiera. ¿De acuerdo? Microplásticos, pues también se incluyen, hay que hacer mención, aunque en este momento no tenemos metodología normalizada y se incluirán en esta lista de observación pues, cuando la Comisión Europea ya adopte un método oficial, una metodología normalizada para medir en este agua de consumo. ¿De acuerdo? Como veis, este Real Decreto pues es un Real Decreto abierto a la evolución, el último lo hemos tenido durante 20 años, pues bueno, este ya está preparado a que no tenga que sufrir modificaciones en breve y que, bueno, que pueda ser actualizado a medida que vayamos evolucionando pues bueno, en el campo del agua de consumo. Bueno, después de la lista de observación, ¿de acuerdo? Pues ya pasaríamos. Un poco os preguntaréis, ¿y qué tipos de análisis? Bueno, pues os hago un resumen breve porque los tipos de análisis que tienen que cumplir los operadores, que son los responsables del suministro y abastecimiento de agua en todas sus fases, son todos estos. Control de rutina, análisis de control, el completo, ya conocéis, el 140, radioactividad, control operacional, caracterización del agua, las sales que hemos visto, control, está un poco loco hoy esta presentación, control en grifo, que es el único de toda esta lista que cuando únicamente llega a nuestra industria agua de red, que diríamos, y el 140, disculpad la costumbre, el 3
me aplica, esta norma del Real Decreto 3, me aplica si yo recibo agua de red y todas estas responsabilidades son del operador, del que me va a suministrar el agua. Bueno, pues a partir de la acometida de mi instalación, soy responsable también de todas las fases que siga el agua dentro de mi industria. Y aquí es donde incluiríamos el control en grifo. Antes en grifo de consumidor, pues ahora se han simplificado todos los nombres, parece fantástico. Y será el control en grifo. De toda esta lista, si tenemos agua de red, es el único que tendríamos que hacer. Luego veremos qué otros casos se pueden dar dentro de nuestra industria, ¿de acuerdo? Bueno, control en edificios prioritarios, incluso para que lo tengamos presente, que se han incluido controles en buque. En buque porque no lo contemplaba el antiguo Real Decreto. En este momento, según el Ministerio de Sanidad, buques de nacionalidad española hay 0. Pero bueno, ya este Real Decreto ya viene preparado para los años venideros, y los ferries que también se han incluido, que parece ser que hay 143. Pues bueno, pero ya lo contempla, ¿de acuerdo? Sí, sin más, esto como nota al margen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué incluye este control en grifo, que como hemos visto es el que en el mínimo, es el mínimo que tendremos que hacer en nuestra industria alimentaria o de cualquier otro tipo que incorpore agua y que al final vaya a consumo humano, ¿de acuerdo? ¿Qué incluye este control en grifo? Pues parámetros que tendremos que hacer. Siempre vamos a tener que hacer E. coli, los aerobios A22, color, turbidez, pH, conductividad, el cloro libre, por supuesto, si es el hipoclorito el desinfectante, y el plomo. ¿Vale? Cuando además hagamos cloración dentro de nuestras instalaciones, se controlará cloro libre residual, por supuesto, en los puntos terminales que se designen, nitritos y amonio, que se añaden al cloro libre que se hacía hasta el momento. Cuando se sospeche, ahora vienen los materiales, lo que luego os amplío, cuando se sospeche que haya instalada, muchas veces el esquema hidráulico pues es un gran desconocido para los titulares incluso y para los operadores. Los operadores, en este caso me refiero a los mantenedores, confundir términos. Es un gran desconocido por dónde van las tuberías y instalaciones que tienen muchos años, que van enterradas, es un gran desconocido. Pues bueno, cuando se sospeche, simplemente se sospeche, pues se controlará cobre, se controlará cromo, níquel, hierro, o se incorpora otro parámetro orgánico cuando se sospeche que la instalación interior contiene este material, que puede ser otro orgánico, ¿de acuerdo? Eso es una novedad. Cuando se sospeche que hay instalación de tuberías de plástico o PVC, además se controlará cloruro de vinilo y bisfenola. En edificios prioritarios, que en algún caso puede coincidir que uno prioritario sea también una industria alimentaria, podría darse el caso, se controlará Legionella sp, sin precisar la especie, por este Real Decreto. Aparte, probablemente tenga que cumplir con el 487. Y en hospitales o centros sanitarios, pues bueno, se controlarán pseudomonas y temperatura. Esto no nos afectaría en el caso de la industria. ¿De acuerdo? Laboratorio, simplemente para que tengáis una pincelada, para que sepáis dónde llevar las muestras para hacer los autocontroles. Todos los laboratorios que realicen los análisis tanto de autocontrol como de control en grifo tienen que estar acreditados para todas las partes del anexo 1, pues que son todos los paquetes de parámetros que hemos visto por la ISO 17025 y acreditados con las especificaciones que señala el anexo 3. En el anexo 3, para quien se lo quiera mirar, vienen perfectamente definido pues todas las pautas que deben seguir los laboratorios, los plazos, los métodos, etcétera, para tener todos los parámetros acreditados. En este caso será la autoridad sanitaria la que tendrá que asegurarse y perseguir que los laboratorios cumplen estas especificaciones del anexo, cumplen con el anexo 3, tanto en plazos como en acreditaciones, como en especificaciones, como en métodos para
analizar los parámetros definidos, etc. ¿De acuerdo? Los únicos que no tienen que estar acreditados son los del control operacional y de rutina y los organolépticos. Sabor, olor y color, pues bueno, de momento no tienen que estar, no necesitan estar acreditados esos parámetros. ¿De acuerdo? ¿Qué se incorpora? Como se potencia que los controles en continuo e in situ, basados en instrumentación analítica de monitorización, pues la instrumentación analítica para el control incluso en remoto y en continuo deben estar verificados y ajustados periódicamente. Tendremos que llevar un registro de esto y tiene que estar documentada la última calibración realizada, probablemente por OCA o por empresa externa. Esto en cuanto a los laboratorios, una pincelada para que sabiésemos. Todo esto han sido consideraciones generales que van a afectar al agua de consumo en la industria, y ahora vamos a ver específicamente en la industria que tenemos consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta específicamente. El capítulo 6 de esta norma pues, se centra en la industria alimentaria. La industria alimentaria porque es la que incorpora de manera clara agua a los productos que van a destinarse al consumo humano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué usa agua la industria alimentaria? Que es lo primero que tenemos que plantearnos, ¿de acuerdo? Pues la usa para la fabricación de alimentos, incorporándolas al propio producto, pues, no sé, por ejemplo, zumos procedentes de concentrado, alimentos infantiles, helados, refrescos y bebidas, platos cocinados, panadería y bollería, conservas, snacks y una larga lista de productos. También puede ser, aparte del agua incorporada al producto, al alimento, agua que entre en contacto simplemente durante su procesado, que entre en contacto con el alimento, aunque no se incorpore. Puede ser el lavado de frutas y verduras, en el congelado de pescado, en cocederos, en el lavado de jamones, que también se hace. Simplemente en el procesado del alimento, aunque no vaya dentro del alimento final. ¿De acuerdo? O simplemente que este agua entre en contacto con materiales u objetos que después van a estar en contacto con los alimentos en su proceso de fabricación. Por ejemplo, depósitos intermedios de acumulación de agua, conducciones, marmitas para preparar los alimentos, cajas para el transporte en las cárnicas, clasificadoras, bueno, pues un largo etcétera que sí os ocurre. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos en cuanto a seguridad alimentaria y de consumo? En cuanto a seguridad alimentaria y de consumo, pues ¿qué tipos de agua tenemos en la industria alimentaria? Vale la pena que tengamos muy claro dónde nos aplica el Real Decreto. Aplicará únicamente a las aguas que sean de consumo y que después se consideren aptas según todo lo especificado anteriormente. ¿Y las aguas de consumo cuáles son? Pues ya las hemos nombrado. Las de fabricación, tratamiento, conservación, comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo, así como las utilizadas en la limpieza, o sea, fabricación de productos y limpieza de superficies, objetos y todos aquellos materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. Esas serán las aguas de consumo y a las que aplica el Real Decreto. ¿Dónde no aplica esta norma? Pues no aplica a las que consideramos aguas de proceso, que son todas aquellas que tendremos en refrigeración, en producción de vapor o agua caliente, en circuitos cerrados y que no entran en contacto directo con los alimentos. Y después las aguas de limpieza, pero las que no se emplean para limpiar las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos, que estas entrarían en el primer grupo, en las aguas de consumo. Serán, por ejemplo, pues las aguas de baldeos, de limpieza de suelos, pues todas aquellas que no suponen una fuente de contaminación para los alimentos porque no van a entrar en contacto con estos, pero que sí que están dentro del ámbito de nuestra industria. ¿Verdad? Bueno, otra parte, los criterios de calidad. Vamos a ver ahora qué criterios de calidad se aplican para el agua de consumo utilizada en nuestra empresa, sobre todo alimentaria.
Pues los criterios de calidad, pues el agua debe ser salubre y limpia, por supuesto, debe cumplir con todos los requisitos del anexo 1, que ya hemos visto. La empresa alimentaria será responsable de la calidad del agua desde el punto de entrega en la acometida, importante. Todas las fases posteriores al punto de entrega por el suministrador del agua de red, por ejemplo, van a ser responsabilidad de la industria, del responsable, del titular de la industria alimentaria. En el caso de que recibamos aguas mediante suministro en cisternas o en depósito móvil, la industria será responsable en todas aquellas fases que realice, o sea, a partir de ese punto, según su análisis de peligros y puntos críticos de control, que vamos a verlo. Aquí ya entra esta parte en juego y se enlaza con todos los temas de seguridad alimentaria y de consumo que debe tener la industria por la aplicación de otras legislaciones que no son este Real Decreto. Se refiere a todas aquellas fases en que se realice porque, bueno, podíamos traer una cisterna con agua de consumo y descargarla directamente en un punto medio de nuestro proceso, pues por ejemplo, donde vaya a mezclarse con las especias que vamos a aplicar a la producción de salchichas. No sé, por poner un ejemplo. Entonces, aplicará este Real Decreto a partir de esa fase en adelante, en la producción de esa salchicha, pero no en todo el procesado anterior de la carne, etcétera, que bueno, pues ahí aplicará pues por otras vías, pero no en la parte del agua que ha venido descargada en una cisterna móvil. ¿De acuerdo? Para concretarlo. Y además, la empresa alimentaria, ¿qué otro caso se nos podría dar? Pues puede utilizar agua limpia pues con lo establecido a las normativas que son relativas aquí ya a la higiene de productos alimenticios y las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Para todo esto, como vienen por otras normativas aplicables a los alimentos, pues tendrá que regirse según sus sistemas de autocontrol basados en la propia APPCC que tenga ya definida para su industria. Aquí es donde enlazamos con la evaluación y control de riesgos según pues, el análisis de nuestros puntos peligros y puntos críticos de control. Vale. Dos conceptos que tenemos que tener claro para poder seguir adelante y que define el Real Decreto 3, ¿qué es el punto de cumplimiento y qué es el punto de muestreo? Pues el punto de cumplimiento será para el agua de consumo, la que esté envasada o en botellas o en otros recipientes, el punto de envasado. Este será el punto de cumplimiento. Aquí es donde tendremos que hacer las analíticas pertinentes. No en un grifo que esté anterior a donde posteriormente ponemos el agua dentro de las botellas para producir el refresco, sino el punto de envasado, ¿de acuerdo? Creo que está claro. Y cuando el agua de consumo se utiliza en el procesado de alimentos, o sea, se incorpora a lo que después nos vamos a comer, pues el punto en que se utiliza en dicha empresa. No sé, por ejemplo, un ejemplo rápido. Pues si vamos a hacer pan, en la misma marmita donde mezclemos el agua con la harina para empezar a preparar la masa, pues ese será el punto donde tenemos que garantizar que el agua que se mezcla con la harina pues cumple con este Real Decreto 3. ¿De acuerdo? Esos serán los puntos de cumplimiento. Los puntos de muestreo. ¿Dónde tengo que muestrear para asegurar que se cumple el Real Decreto o se cumple esta norma? Pues los puntos de muestreo pues ya vendrán determinados, aquí es donde entramos ya en la pescadilla, según los principios de lo que tengamos definidos en nuestra APPC, que regula, que evalúa y que evalúa el riesgo que tenemos en nuestra instalación para el consumo. ¿Y qué tipos de controles tengo que realizar en mi industria para garantizar la calidad del agua? Pues el suministrador de la empresa alimentaria que disponga de su propia fuente de agua y que actúe como operador, porque tiene esa responsabilidad, debe cumplir con lo dispuesto en esta norma, todo lo que hemos dicho en el Real Decreto 3. Entonces, el operador de la empresa alimentaria garantizará la calidad del agua de consumo
con arreglo al artículo 65, que es el primero de la industria alimentaria, realizando autocontroles a partir del punto de cumplimiento, que ya hemos definido cuál es. Los parámetros, y estos autocontroles, ¿qué parámetros deben incluir? Pues los parámetros que, con arreglo a los procedimientos basados en los principios de nuestra APPCC, pues tengamos que analizar. Pero nuestra APPCC aquí lo único que especifica es que nuestra APPCC tiene que estar conforme con los valores establecidos en el anexo 1, partes de la A hasta la E, o sea, todos los valores paramétricos, y le suma la lista de observación del anexo 4. O sea, todos los parámetros del anexo 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra APPCC simplemente tiene que cumplir con el Real Decreto, con todo lo que establece el Real Decreto 3 y que, según todo lo visto anteriormente, nos aplica a la industria alimentaria en función de cada caso, de las fases en las que seamos responsables del agua dentro de nuestra industria. ¿De acuerdo? Entonces, tipos de análisis y frecuencia de estos controles. Pues el operador de esta empresa alimentaria nos asegurará la calidad del agua de consumo mediante la realización de distintos tipos de análisis. ¿De acuerdo? Estos tipos de análisis los tiene que incluir en su APPCC. Y según el tipo de captación de agua, pues tendremos tres tipos de empresa alimentaria. La que capta el agua directamente de una red pública o privada de distribución, ya lo hemos comentado. La que capta el agua de una red pública o privada, pero que cuenta con un depósito intermedio antes del punto de cumplimiento, que también hemos definido, esto va solo hoy. Y la empresa que capta el agua de una fuente propia de agua, que sería el caso en el que el titular de la empresa alimentaria se considera operador y tiene que cumplir con todo lo establecido en este Real Decreto, con excepciones, ¿de acuerdo? Que ahora nombraremos. De acuerdo, plan de muestreo, ¿qué es lo que queremos saber? Pues el plan de muestreo que tengo que establecer en mi empresa y en mi APPCC tiene que cumplir lo dispuesto en el anexo 2, donde vienen métodos, tipos de muestreo, planes, en función del volumen, y esto lo clasifica, lo podéis ver aquí perfectamente, está definido ya perfectamente, y clasifica los planes de muestreo en función del volumen de agua consumida y clasifica las industrias desde zona 0 hasta zonas que el 1, el 2, que llegan el 6 o más, en función del volumen. Tendremos que ver nuestra industria qué volumen de agua consume y nos iremos a la tabla correspondiente donde estarán definidas las frecuencias, los parámetros a analizar, los valores paramétricos. Bueno, pues lo tenemos todo definido en función del volumen de agua que estemos consumiendo y la zona en la que estemos clasificados, ¿de acuerdo? La empresa justificará en sus sistemas de autocontrol, que están basados en sus principios de APPCC, que tienen que ir en consonancia, las decisiones referentes a los tipos de análisis, parámetros de análisis y frecuencias. Se tiene que justificar en base a esta norma del Real Decreto 3 y su APPCC combinadas las decisiones que ha tomado en cuanto a la definición de su plan de muestreo, justificar técnicamente. El número mínimo de muestras en el autocontrol deberá ser representativo de la cantidad de agua con la que se abastece, que es lo que hemos estado comentando, para sus actividades, y deben ser distribuidas estas muestras de autocontrol uniformemente a lo largo de todo el año, asegurando que el control sea uniforme y representativo en cualquier periodo del año. Esto se refiere a las empresas que tienen campañas y que emplean más agua durante su campaña, obviamente, y menos agua en campaña baja, etcétera, pues tiene que ser representativo. La autoridad sanitaria, en base a toda esta información y la documentación que le facilitará el operador o el titular de la instalación, dependiendo del tipo de captación de agua, valorará todo el contenido y los resultados, o sea, compendio de todo, de los planes de muestreo y validará el plan de muestreo que ha definido la empresa alimentaria en función de pues, todas estas
circunstancias que envuelven a cada industria en concreto. Entonces, no viene nada definido concretamente, sino que únicamente se muestran en este Real Decreto los criterios técnicos a emplear para que cada uno pueda definir su plan de muestreo y se lo presente a la autoridad sanitaria para que se lo valide. ¿De acuerdo? En cuanto a muestreo, laboratorios y métodos de análisis, simplemente pues que tienen que cumplir con lo definido en el anexo 3 y que ya la empresa alimentaria tiene que cumplir con el anexo 3. O sea, con lo que viene definido en función de todas estas circunstancias que hemos comentado, que sean específicas de cada industria, tiene que cumplir con la norma que estamos aquí hoy comentando, con el Real Decreto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, visto todo esto, ¿qué nos quedaría ver? Pues que hay algunas exenciones, porque ya empezaréis a preguntaros, ¿y tengo que cumplir con todo? ¿Tengo un pozo o el agua llega? ¿Tengo que cumplir con todo el plan de muestreo, con todo lo que marca el Real Decreto? Entonces, bueno, pues hay algunas exenciones y que vienen contempladas, pero todas estas exenciones la autoridad sanitaria competente podrá eximir al operador, como dice aquí, del cumplimiento total o parcial de lo dispuesto en este Real Decreto, en lo que respecta al agua de consumo. Y en particular a lo referente a tipos de análisis, parámetros y frecuencias de control. Espero que puedan aplicar el sentido común en algunos de los casos y, pues bueno, hacer exenciones, pero lo importante de esto, de lo que os estoy comentando ahora, es que van a ser particularizadas. En cada caso se hará una propuesta justificada técnicamente y, bueno, pues la autoridad sanitaria competente podrá validar o no la propuesta que le haga el titular de la industria. ¿De acuerdo? Para ello, para conseguir las exenciones, el operador de la empresa alimentaria garantizará que el agua utilizada cumple con los criterios de agua potable, obviamente, según la normativa vigente, relativa a la higiene de los productos alimenticios. O sea, tiene que cumplir con el Real Decreto 3, pero también con toda la normativa vigente relativa a la higiene de productos alimenticios, que esto se rige según su APPCC, pues por toda la normativa alimentaria vigente, que pues es objeto de otro campo. Y la autoridad sanitaria, aparte de validar estas exenciones, por supuesto, realizará un seguimiento de las exenciones concedidas, pues en base a la información suministrada por el operador de la empresa alimentaria y en base a pues, los controles rutinarios, los de autocontrol, los controles operacionales, los del grifo, etcétera, que pues vengan contemplados en su plan de muestreo y que la autoridad sanitaria le haya concedido, ¿verdad? Pues bueno, y visto esto, simplemente nos faltaría, habíamos visto una pincelada, porque esto es nuevo y hay que incidir, os incido brevemente, hay que incidir que en el análisis del grifo ya entra en cuenta cuando se sospeche que hay materiales en las conducciones o en los materiales por donde el agua de consumo entra en contacto en toda la industria, se sospeche pues que hay materiales, pues ahora veremos de qué tipos. Este Real Decreto pues, hace especial mención, sobre todo en estas industrias, porque el agua tiene que estar luego, se incorpora a los alimentos o al agua de bebidas, de refrescos, etcétera, hace especial mención a los materiales y tratamientos. ¿De acuerdo? Esto ya se hacía necesario desde el Real Decreto 140. Hacía falta establecer unos requisitos mínimos armonizados para estos materiales de contacto con el agua de consumo humano. ¿Y qué se considera estos materiales de contacto? ¿Cuáles consideramos? Pues consideramos todos los que pues sean productos que forman parte de la construcción, del revestimiento o son utilizados en los procesos de montaje de las infraestructuras que están situadas pues, desde la toma de captación hasta el grifo del usuario.
incluidas las fuentes, cisternas, depósitos móviles y que finalmente están en contacto con el agua de consumo. Y deben cumplir los siguientes requisitos. No poner en peligro ni directa ni indirectamente la protección de la salud, por supuesto. No tienen que afectar negativamente al color, olor o sabor del agua, características organolépticas. No favorecerán la proliferación microbiana, por supuesto. Y no migrarán contaminantes al agua de consumo en niveles superiores a lo necesario para el fin previsto de dicho material o que empeoren la calidad del agua y en ningún caso superarán los valores paramétricos del anexo 1. Pues para eso ponemos los autocontroles y el control en grifo de que si sospechamos que hay alguna conducción con un material que puede ser perjudicial para la salud humana, tenemos que analizar este material en nuestros análisis de rutina y lo incorporaremos en nuestro plan de muestreo para asegurar que, por ejemplo, si tenemos tuberías de cobre, pero bueno, y estas ya venían siendo, si teníamos tuberías de cobre o de hierro, analizaremos en nuestros autocontroles el cobre o el hierro y en cualquier caso o en ningún caso el resultado del análisis debe superar el valor paramétrico que tenemos en el anexo 1. Aquí lo nuevo es que se incorporan sustancias orgánicas y se incorporan, que creo que lo tenemos aquí. Vale, sí, pues tenemos los siguientes materiales: orgánicos, metálicos, cementosos y esmaltes y materiales cerámicos. Esta es la clasificación que nos hace este Real Decreto 3. Y nos indica que se llevarán a cabo pruebas en términos de migración de sustancias, o sea, que puedan pasar al agua y tendrán que cumplir en el agua, por supuesto, los niveles esperados pues, en el autocontrol que hagamos en el grifo, según la siguiente tabla. Bueno, pues esta tabla la podéis encontrar en el Real Decreto y tenéis que ver si para cada material es necesario hacer el control en el análisis del grifo o no, en función de su naturaleza. ¿De acuerdo? Y los plazos de aplicación y rápidamente los plazos de aplicación. Bueno, pues aquí los veis. El Real Decreto ha entrado en vigencia ya en este año 2023, pero se permite, pues se dan unos tiempos para que podamos incorporar, mejorar pues, nuestras técnicas, que podamos implementar todas las mejoras en nuestras instalaciones para poder conseguir cumplir con todo lo establecido en el decreto. Bueno, pues aquí tenéis un listado en control de algunas sustancias, en valores paramétricos, los nuevos, por supuesto. Los laboratorios tienen que incorporar las técnicas y nos da de plazo hasta el 2025. Y bueno, separa de manera general lo que es cumplir con valores paramétricos en controlarlo. Primero, nos da un plazo hasta 2024 o 2025 para que podamos empezar a controlar estos nuevos contaminantes incorporados y después nos da un plazo de un año más para que podamos cumplir con los valores paramétricos, porque una vez tengamos un histórico suficiente para ver si están presentes en el agua de consumo de nuestra instalación, pues con el histórico de un año ya podemos tomar las medidas necesarias para poder eliminarlos si es que superan el valor paramétrico y poder cumplir con el valor paramétrico de este contaminante. Y en plazos de aplicación, en toma de muestras, en análisis, en acreditaciones de laboratorios, pues también nos da unos plazos de aplicación que van desde este año, en cuanto a la toma de muestras, que ya está vigente, hasta el 2030 incluso, en la acreditación de toma de muestras, en la que la toma de todas las muestras necesarias para el control, incluidas las rutinarias, van a tener que estar acreditadas. Aquí entraríamos en otro debate de si los operarios propios de una instalación que hacen controles de rutina deberán estar acreditados para poder tomar las muestras y hacer los controles rutinarios de la calidad del agua de consumo. Y para finalizar ya simplemente nuevos retos, con todo lo que os he contado, nuevos retos que nos plantea este nuevo Real Decreto. Y los retos pues realmente nos los encontramos en el laboratorio para análisis de observación de contaminantes emergentes como pueden ser los microplásticos. Tener análisis normalizados de microplásticos pues ahora es complejo. Debemos llegar a que sean rutinarios. Ya sabéis la problemática que tenemos con esto, ya está incluso en mares, etcétera. Y en agua de bebida, mares y agua de bebida.
Pues bueno, hay una capa de innovación que tenemos que aplicar todavía a este Real Decreto y en el desarrollo de tecnologías y para y determinaciones para algunos parámetros que, bueno, pues nos queda mucho camino por delante todavía a todos. Los fabricantes de productos químicos tienen un reto importante porque los productos que van a entrar en contacto con el agua deben ser inocuos y alterar en lo mínimo la calidad de esta. Los biocidas deben aplicarse en dosis mínimas que comprometen el éxito de la desinfección, pero deben tener reacciones secundarias nulas. Pues bueno, vamos a ver cómo equilibramos estas dos cosas que muchas veces son contradictorias. Pues estamos en proceso de transición ecológica y esto va ligado a las nuevas tecnologías. Tenemos que ir implementando automatización y control para tener datos de manera continuada. Eso nos da paso a que las tecnologías pues, tienen que ser lo que ahora se llaman de muestreo pasivo integrativo. Vamos, lo que viene siendo una monitorización en continua, porque es mejor obtener datos de muestras de agua en poca cantidad pero prolongadas en el tiempo, que nos da mucha más información que una muestra de agua puntual. Es obvio, ¿no? Esto todos lo entendemos. Por supuesto que la monitorización en continuo sería la finalidad del plan de muestreo. El reuso, tan importante, y esto va muy ligado al agua industrial, potabilización y agua industrial, es necesario para poder minimizar el consumo de agua en el uso industrial, pues debemos ser capaces de reutilizar y en este momento, este punto todavía necesita muchísimos avances para que podamos llegar ahí. Y bueno, por supuesto, si tenemos que cumplir con toda la normativa europea, certificaciones, etcétera, pues eso tiene un coste elevado que siempre supone un hándicap para la productividad y el rendimiento de nuestras industrias, ¿verdad? Y bueno, para finalizar, simplemente una pincelada de pues algunas tecnologías que podemos ya ir implementando, pensando, como puede ser la ultrafiltración para contaminantes microbiológicos como criptosporidium, en caso de que haya que hacerlo, que es una excepción y viene definida en una nota de la norma. Nanofiltración y ósmosis eliminan disruptores endocrinos y metales pesados y resinas específicas de intercambio, en materia de poliestireno que habíamos comentado para la eliminación de cloratos, que es necesario muchas veces que estas tecnologías las tendremos que incorporar dentro de nuestra industria, aunque el agua que consumamos venga de red, pues porque hacemos una acumulación intermedia y cloramos, hacemos cloración intermedia, etcétera, y nos pueden elevar los valores paramétricos del agua de consumo en esa fase intermedia y es nuestra responsabilidad que en el punto de aplicación, como habíamos definido, cumplamos con todos los valores paramétricos que marca el Real Decreto para garantizar la calidad del agua de consumo y, por tanto, la salud en los humanos, aunque se dé por entendido. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es todo. Gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para las dudas que puedan surgir. Buenos días otra vez. Gracias por la intensa participación que habéis tenido a través del chat de preguntas y respuestas. Yo, si os parece, vamos a responder a 3 o 4. Un poco entendemos que engloban a varias de las que habéis hecho y el resto se os contestarán después a través de correo electrónico. No lo he dicho a la introducción, pero evidentemente tanto la presentación como el vídeo se os enviarán después por correo electrónico a todos los que habéis participado para que también lo podáis tener y lo podáis guardar. Vamos a empezar por la primera. Nos preguntan por las excepciones para suministros propios de agua que cumplan con la PPCC. Nos pregunta si quiere decir esto que si tengo un suministro propio no tengo que analizar el agua de aporte con las restricciones indicadas en la legislación. Bueno, de inicio sí, sí que hay que cumplir con todo lo establecido, todos los requisitos que establece esta norma, este Real Decreto. Únicamente en los casos en que la autoridad sanitaria lo considere, habrá exenciones, pero tienen que, como hemos comentado, pues cuando la autoridad sanitaria le tenemos que demostrar, le tenemos que garantizar de que no hay peligro para la salud humana. Y en ese caso, y de manera individualizada,
nos harán las exenciones que consideren o nos validarán las que hayamos solicitado. Nos preguntan también sobre el anexo 9, materiales en contacto con el agua. ¿Aplicará las nuevas instalaciones o se pueden modificar instalaciones existentes aunque cumplan con la normativa actual? Lo que nos dice la norma en este caso en cuanto a los materiales es que en el agua de consumo, en el punto de aplicación, ya hemos dicho que será pues, o en el envasado o en la incorporación al producto nuestro final, en la elaboración, en el procesado de nuestro alimento, ahí hay que cumplir con los valores paramétricos que marca este Real Decreto. Si ya tenemos la instalación, si en la instalación, por ejemplo, tenemos un tramo de tubería que tiene que es de PVC, tenemos que garantizar que en el agua no tenga bisfenol A o cloruro de vinilo, y lo tenemos que garantizar, aunque la tubería de PVC la tuviéramos instalada desde hace 10 años. Nosotros tenemos que garantizar el valor paramétrico en el agua de consumo. En caso de que en nuestro análisis de agua en el punto de aplicación nos dé un valor de hierro, por ejemplo, superior al valor paramétrico, o de cobre superior al valor paramétrico, y que proceda pues, de una tubería que tenemos y que está soltando al agua este metal, pues tenemos dos opciones. Vamos a tener o bien que poner un tratamiento posterior a esta conducción y previo al punto de aplicación para eliminar estos contaminantes, o bien tenemos que sustituir las tuberías de hierro o de cobre por otro material que no aporte a nuestra agua de consumo este contaminante en un valor superior al paramétrico que tenemos definido por el Real Decreto. Siguiente pregunta. En el capítulo 6, artículo 70, indicas que cómo puede garantizar la empresa que los muestreos, laboratorios y métodos de análisis implicados en la realización de autocontroles para garantizar calidad del agua de consumo cumplan con lo dispuesto en este anexo 3. ¿Cómo lo puede garantizar la propia empresa? Bueno, pregunto, pues sinceramente lo que son las industrias, sinceramente no pueden garantizarlo. Cuando contratamos a un laboratorio acreditado por la ISO 17025, pues bueno, entendemos que tiene la acreditación y no revisamos los métodos que emplea, que el Real Decreto los modifica. Para muchos parámetros modifica el método oficial y siempre hay que tener los análisis, tienen que hacerse según el método oficial. Y bueno, pues tampoco revisamos si todos los parámetros están acreditados. Un laboratorio nos puede decir que está acreditado, pero estará acreditado para 3 parámetros y no para el resto. Y esta norma exige la acreditación para todos los parámetros que realice el laboratorio según este Real Decreto. Es cierto que también a los laboratorios les da un plazo para que pueda acreditar aquellos parámetros que no tiene a día de hoy acreditados. Entonces, ¿quién debe asegurar esto? Lo debe asegurar pues, la propia autoridad sanitaria. Es el ministerio el que debe hacer un seguimiento de que si los laboratorios tienen acreditados todos los parámetros en el plazo en el que en el anexo 3 se marca que tienen que cumplir con eso. Así que nosotros vamos a tener que confiar, bueno, deberíamos, la verdad es que aunque confiemos en que el laboratorio cumple con lo especificado, deberíamos asegurarnos, aunque bueno, esto es una tarea compleja porque ni los métodos vienen a nuestra disposición si no los pedimos expresamente. Bueno, no es tarea fácil ni habitual, o una persona de calidad de una industria pues tampoco tiene por qué conocer todos los métodos y todos los parámetros acreditados que puede ofrecerle un laboratorio. Confiamos en la autoridad sanitaria para esto. Gracias, Cristina, por las respuestas, también por el webinar y el gran trabajo que se ha realizado tanto para estudiarse la legislación con detalle como para preparar la presentación. Nos quedan muchas preguntas todavía por responder. Disculpad que no lo hagamos en directo, pero nos hemos excedido un poco del plazo que teníamos previsto para esta formación, y entendemos que vamos todos muy ocupados y vosotros también os habéis reservado el tiempo justo.
de manera que todas las preguntas que nos hayan respondido, como digo, Cristina las responderá a vosotros personalmente a través de correo electrónico. En la presentación estaba también el correo electrónico de Cristina, con lo cual cualquier cosa que necesitéis y que creáis que os hayan quedado dudas, se lo podéis preguntar a ella directamente. Y nosotros también nos enviaremos, como he dicho antes, tanto la presentación con el vídeo, con direcciones de correo electrónico y números móviles para que podáis aclarar cualquier duda, cualquier cuestión que haya quedado un poco pendiente de la presentación. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchísimas gracias de nuevo, Cristina, por el esfuerzo y esperamos que os haya sido de utilidad. Gracias a todos.